Nos meten cualquier tipo de droga en la bebida y cuando te hace efecto, pues se apodera de ti. No es normal que en un sitio te droguen, te violen y luego no recibas un trato normal, que te digan que es una mala borrachera y que no te den la credibilidad que en realidad mereces. Ellas han denunciado, han sido completamente revictimizadas por parte de los sanitarios, por parte de la policía. También por eso estamos aquí hoy, para exigir protocolos que no revictimicen a las víctimas. Este y que les den el mediodía, apoyo colectivos feministas se han concentrado en la Plaza de Ópera para denunciar la que se conoce técnicamente como sumisión química, utilizar algún tipo de droga para anular la voluntad de la víctima, generalmente mujeres, y llegar así a la violación sin resistencia. Candela Jiménez sigue en este estudio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, y lo que piden que se ponga el foco sobre este tipo de violencia que apenas deja rastro, dejando a las víctimas más indefensas todavía. Si estas víctimas aparecen en estado de embriaguez, pero sin haber bebido lo suficiente como para encontrarse en esa situación. Les dan sustancias que disminuyen la capacidad de consentir cualquier acto de carácter sexual. Y no solo eso, sino que los manifestantes protestaban por la revictimización por parte de sanitarios y policías, cuyo apoyo, dicen, brilla por su ausencia. Hemos conocido el caso de una de las víctimas. Ella no ha acudido a la manifestación, pero nos lo ha contado su amiga Marta. Ella estuvo presente la noche en la que ocurrieron los hechos. Ahora tienen 22 años. En aquel momento tenían 18. Fuimos al baño y no la encontrábamos. Estábamos mis amigas y yo y encontramos a una de mis amigas. No la encontrábamos y apareció borracha y ni siquiera había bebido, no se había ni terminado su copa y la tuvimos que llevar al hospital. No se acordaba de nada y no podemos saber qué le había pasado porque no se acordaba de nada. Y además de la agresión y la falta de apoyo, entre las secuelas está el miedo de que vuelva a suceder. Mi amiga estuvo muchísimo tiempo sin poder salir porque no se acordaba de nada. Y a ella le daba miedo que le volviera a pasar. Y como ella, hay muchos casos más que ahora comienzan a denunciar en redes sociales. Hoy se reúnen para dar voz a las víctimas y para pedir apoyo. Gracias, Candela. Gabriela Peña, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Médica de urgencias, urgencióloga del Hospital Infanta Leonor en Vallecas, vocal de la Comisión de Violencia de este hospital. ¿Qué es la sumisión química? El uso de sustancias o el aprovechamiento de sustancias para alterar la voluntad de una persona con ideas delictivas. Dirigida, esto quiere decir que las personas compran las sustancias y de una forma escondida meten en las bebidas de las personas y pues se aprovechan y roban o delitos sexuales, sí. Una realidad con la que usted se ha encontrado en más de una ocasión, en urgencias, pero que sin embargo no se habla de ella, no aparece así en las estadísticas. No hay casi nada de estadísticas, sin embargo, esto es una situación en la que ya nos vamos enfrentando desde hace mucho tiempo. O sea, en realidad un ejemplo de una sumisión muy antigua es la del alcohol, que ni siquiera se nos pasa por la cabeza, ¿no? Estamos siempre pensando en sustancias muy complejas o de nombres raros. Y la primera sustancia utilizada en delitos por sumisión química es el alcohol. Al trabajar en una urgencia estamos mucho más en contacto con este tipo de casos, claro que se ven, pero es verdad que vamos muy lento, ¿no? Drogas, sustancias químicas que anulan la voluntad de las víctimas, por lo tanto no pueden oponer resistencia, las deja en manos de su agresor, pero que además apenas dejan rastro. Esa es una de las partes más complicadas que tenemos nosotras. Y es que en este tipo de delitos, al igual que pasa con la violencia de género, viene implícita una culpa errónea o una sensación de responsabilidad también errónea de la víctima que hace que se demore a pedir ayuda. Entonces, salvo en hechos muy salvajes, muy bestias, ¿no? Que es evidente, te despiertas en un sitio que no conoces, al lado de una persona que no conoces de nada, pues eso es una cosa muy extrema, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas chicas sienten que son responsables, la sociedad, nosotras también tenemos que hacer un ejercicio fundamental, ¿no? de construir todo ese discurso que culpabiliza a las víctimas y que hace que al final las personas víctimas de este tipo de delitos tarden mucho en pedir ayuda. Claro, porque el problema además es que hay lagunas, ellas no recuerdan qué ha podido pasar y por lo tanto eso hace que muchas ni siquiera se atrevan a denunciar por miedo a que no las crean. Correcto, y entonces yo sí que invito a
a todas las mujeres o todas las personas que en algún momento dado hayan podido sentir o sientan que hay algo raro en ellas, que el tipo de reacción que están sintiendo no es lo normal para las 2 copas que se han tomado, por ejemplo, que es fácil que este tipo de situaciones delictivas ocurran. Entonces, que acudan a un servicio de urgencias. Si es que ellas notan golpes, dolores, sobre todo en las zonas genitales íntimas, cualquier dato que les sugiera que algo puede haberles pasado, es fundamental que se apoyen en el sistema de salud, que vengan a las urgencias hospitalarias, que llamen al 112. Una última cuestión, doctora. ¿En este momento sigue siendo el Hospital de la Paz el único en el que se hacen reconocimientos forenses a las víctimas de violencia sexual? ¿Esto es así? Es así, es tremendo. Es una revictimización bastante fuerte que se hace, y lo más tremendo es que es con víctimas de violencia sexual, que es la situación de mayor fragilidad, ¿no? Está ya, digamos, encaminado el proyecto para que se pongan a punto 8 hospitales de la capital para que ya no tengan que esas víctimas desplazarse siempre al Hospital de la Paz para poder efectuar la denuncia, o sea, la revisión legal. Pero hasta ahora sigue siendo así. Es tremenda la cantidad de veces que la víctima tiene que repetir ese discurso, como 5 o 6 veces, con lo que eso implica, ¿no? A día de hoy. A día de hoy. Gabriela Peña, médico urgencióloga en el Hospital Infanta Leonor, vocal de la Comisión de Violencia en este hospital. Gracias por haber atendido